Y dije, ¿por qué no venís? Y pasamos el sábado a la piscina y luego con nosotros y quedamos mucho para desayunar. Las cosas, ¿sabes? De la vida que llegan a ser amistades con gente inesperadas. Memoria. Hola. ¿Qué pasa? Buenos días. Venga ya. No, no puede ser. Aquí estamos todos quejándonos de lo mismo. Vamos a buscarla. Buenos días. Mi marido se pasea por el ventilador. Sí. Sí, da más calor para hoy que... ¿Qué no se escucha? ¿Y tu semana? ¿Cómo ha ido? Mucho trabajo, ¿no? ¿Dónde estás trabajando, tío? Yo trabajo aquí en Guadalquivir, en un almacén de herramientas artesanales. ¿Y ahí hace mucho calor? Han puesto aire acondicionado, pero demasiado.
Buenos días. Buenos días. Nos ponemos de pie y empezamos el tiempo de alabanza cantando Fuente de la Vida Eterna. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia eterna desde cada corazón, tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar, que los caminos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad, y hazlos en obediencia, humildad, amor y fe, tu amparo, tu clemencia, Salvador, propicio ser. Podéis sentaros. Hoy la lectura en Nehemías va a ser la Yahtzee. Buenos días. Pues vamos a buscar en nuestras Biblias. Si no tienes Biblia, pues ponemos los versículos en la pantalla. Y también tenemos Biblias en los asientos. Vamos a buscar Nehemías capítulo 7. Y tranquilos, en este momento no voy a leer los 63 versículos en este momento. Solamente vamos a tocar algunos versículos y luego durante la predicación pues voy a leer todos los versículos. Entonces, la Biblia dice en Nehemías 7, versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueran señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Ananí y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios, más que muchos. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancarlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. Entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo, para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Y saltamos de versículo 6 a versículo 70, y leemos hasta el final del capítulo. Y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra, y el gobernador dio
para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20.000 dracmas de oro y 2.200 libras de plata. Y el resto del pueblo dio 20.000 dracmas de oro y 2.000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Vamos a orar. Padre, sea gracias por este pasaje que nos toca hoy, no solamente a leer, sino también escuchar predicado. Te pido en este momento que tu palabra sea el enfoque de todo lo que estamos haciendo aquí y que a través de leerla, a través de predicarla, que tú seas glorificado no solamente en el hecho que hemos leído tu palabra y hemos predicado tu palabra, sino que tu palabra ha sido derramada en nuestros corazones para que tu Espíritu Santo puede obrar según lo que es verdad en nuestras vidas. Y que nosotros hemos dado paso a ti y a tu Espíritu Santo, que estamos dispuestos a tomar los pasos que tú nos señales en la vida, según tu verdad, según tu propósito y voluntad. Te pido tu dirección en todo lo que vamos a hacer hoy y que tú seas glorificado en todo. Te pido esas cosas en Jesucristo. Amén. Muy bien, nos ponemos de pie de nuevo y vamos a seguir cantando. La canción de ahora va a ser Su gracia es mayor. Todo mi pecado, lanzados al mano los quiere contar, enciendo mi siente, olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Vendió las tinieblas, se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda, constante descanso. Un Padre que lleno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Grandes riquezas Él nos socorrió. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Venció las tinieblas, se renovó. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son
y grandes logros de humildad, provecho alguno pueden dar. Solo la sangre de Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. No hay flores que marchitarán, fama y belleza pasarán, mas vida eterna Cristo da en la cruz. Yo no me quiero apoyar en fama, ciencia, potencia, mas yo me apoyaré en Jesús en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Dos cosas que quiero contar son mi valor en dignidad, pues mi rescate el pagó en la cruz. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Yo me gozaré en Cristo, gran tesoro, bello es para mí. Nunca confiaré en otro, pues mi alma llena de satisfacción. Oh, gran Dios santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión.
Buenos días de nuevo. Ya. Pues no me gustan los veranos. ¿Sabes por qué? Es porque faltaba mucha gente en la iglesia cuando pasamos por verano. Sabemos que la gente está descansando, están de vacaciones, están haciendo muchas cosas y eso es una cosa muy buena, pero que las iglesias sufren durante el verano, ¿verdad? No solamente el calor, sino faltamos la presencia de nuestros hermanos en Cristo. Y es lo que es la iglesia, ¿no? No es el edificio, sino los hermanos. Y cuando alguien falta, incluso por una razón buena del descanso, que siente esa falta de su presencia. Porque venimos a la iglesia no solamente para recibir de lo que Dios tiene para nosotros y recibir de nuestros hermanos, sino para dar también. Entonces, cuando no tenemos a estos hermanos con nosotros, pues echamos en falta su presencia y realmente sentimos la ausencia de ellos. Entonces, me gusta cuando pasamos otra vez a septiembre. Eso va a ser grande, aunque vamos a perder a algunos hermanos que van a estar en otros sitios, pero realmente los septiembre son como, no sé, podemos respirar más fondo. Bueno, pues buscamos Nehemías capítulo 7 otra vez, seguimos con nuestra serie de sermones que Reformas. Es una serie a través de los libros de Esdras y Nehemías. Y creo que eso es el número 14, el mensaje número 14 de esa serie de mensajes. Y faltamos solamente 3 mensajes más después de hoy. Entonces vamos a terminar Nehemías en poco tiempo. Pero hoy vamos a hablar de un tema, o he puesto como título de ese mensaje, Vigilando. Vigilando. Vamos a orar y vamos directamente al mensaje. Padre, sea gracias por ese tiempo que nos has dado otra vez, no solamente alabanza de cantar esos himnos y cánticos, sino que realmente es a través de la alabanza que tú vas utilizando tu Espíritu Santo para preparar nuestros corazones cuando llegamos a ese momento de la predicación, que estamos preparados y dispuestos a recibir tu palabra predicada con gozo y que realmente estamos dispuestos a dejar tu Espíritu Santo obrar a través de esa palabra predicada. Te pido en ese momento que tú puedes guiar todo pensamiento, todo lo que voy a decir en ese momento, que sea guiado por ti y que realmente glorifica a ti y nos anima a seguir adelante, a ser vigilantes en nuestra vida cristiana y realmente tomar en serio lo que es la importancia de vigilar por la fe. Te pido tu dirección en todo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Pues el muro fue completado, las puertas fueron restauradas y el enemigo lo disgustó bastante. No solamente los que están ahí rodeados de Jerusalén, sino también el enemigo que es Satanás. Pero la obra de Nehemías no estaba terminada de ninguna manera. Aunque el muro ya estaba terminado, aunque las puertas estaban colocadas, pues todavía quedaba un poco de trabajo para hacer. Ahora tiene que practicar la verdad que Pablo enfatizó en Efesios, capítulo 6, versículo 13. Al final de ese versículo dice, y habiendo acabado todo, estar firme. Es lo que faltaba a Nehemías en ese momento, que ha hecho todo lo que Dios puso en sus manos para hacer, pero todavía tenía vida, tenía que estar firme en todo lo que Dios puso en sus manos. Nehemías había sido firme en la construcción de los muros y en el resistir al enemigo, y ahora tiene que estar firme en la consolidación y conservación de las ganancias que Dios ganó a lo largo de ese tiempo mientras que estaba ahí trabajando en Jerusalén. Pues es lo que vemos en 2 Juan, versículo 8, dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdéis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Una ciudad es mucho más que solamente murallas, muros, puertas
y casas. Una ciudad está compuesta de los habitantes, porque sin habitantes la ciudad no existe, solamente es un grupo de edificios. En la primera mitad de ese libro, el pueblo existía para los muros. Estaban trabajando para construir los muros, pero ahora los muros deben existir para el pueblo, para proteger el pueblo. Pero no solamente estamos hablando de los muros físicos de Jerusalén, sino todo lo que llevan haciendo desde que Zorobabel entró en Jerusalén y luego Esdras, el sacerdote, vino para arreglar las cosas espirituales y luego Nehemías poniendo en función la ciudad, la protección y luego más adelante en el capítulo 8 empieza con la consagración del pueblo. Era hora de organizar la comunidad para que los ciudadanos pudieran disfrutar de la calidad de vida que Dios quería que tuvieran. Y la única forma de hacer esto es protección. Dios tenía grandes cosas reservadas para Jerusalén, porque un día su hijo caminaría por las calles de esa ciudad, enseñaría en el templo de esa ciudad y moriría fuera de los muros de esa gran ciudad. Dios tenía planes, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para esta ciudad. Y como vemos hoy día, que esa ciudad sigue teniendo importancia. Este capítulo registra 3 pasos importantes que tomó Nehemías como líder para proteger a la gente y el trabajo que se habían hecho. Esos son los mismos 3 pasos que debemos tomar aquí en nuestra iglesia, la Iglesia Bautista del Olivar. ¿Qué es el primer paso? Pues reclutó liderazgo. Reclutó liderazgo. Napoleón describió a un líder como un comerciante en esperanza. Y Nehemías ciertamente encaja en esa descripción. Antes que comenzara la obra, inspiró a la gente asegurándoles de que Dios prosperaría sus esfuerzos. Hablaba de la buena mano de Dios sobre su vida. Es lo que hemos visto en Nehemías capítulo 2. Cuando la gente tuvo miedo, Nehemías oró para que Dios los fortaleciera. Es lo que hemos visto la semana pasada. Fortaleza mis manos, ¿no? Y también cuando estaban pasando mal, él dijo la misma cosa a la gente, a los israelitas que estaban ahí en Jerusalén. Cuando el enemigo amenazó, Nehemías se mantuvo firme y el trabajo fue completado, como hemos hablado la semana pasada, en 52 días para la gloria de Dios. Eso no fue algo hecho por Nehemías, sino que Dios lo hizo a través de Nehemías. Pero el trabajo no estaba terminado. Él tuvo que buscar líderes que pueden guiar el pueblo y proteger el pueblo. Pues él empezó con asistentes. En el versículo 2 vemos lo que Nehemías hizo. Mandé a mi hermano Ananí, que es el mismo hermano que vino en el capítulo 1 para darles las noticias sobre Jerusalén. Y luego dice, y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Vamos a pararnos ahí por un momento. De tener un testimonio así es un gran logro de un hombre de Dios. Un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Como todos los buenos líderes, Nehemías sabía que no podía hacer el trabajo solo. Él no podía hacer todo lo que tenía que hacer siendo solamente un hombre. Uno de sus primeros actos oficiales fue nombrar 2 asistentes, su hermano Ananí y Ananías, quien estaba a cargo de lo que es la fortaleza o el palacio que hemos visto en capítulo 2, versículo 8. Esa fortaleza era una fortaleza
en la área del templo que guardaba el muro norte de la ciudad, que era especialmente vulnerable a los ataques. Eso fue la zona donde ellos tuvieron que enfocarse y proteger. Ananí y Ananías trabajarían con un hombre que se llama Refaías. Hemos conocido a este hombre en capítulo 3, versículo 9. Y luego otro compañero que es Salum, que hemos visto en el versículo 12, que son gobernantes de ese distrito de la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué Nehemías estaba convencido de que estos hombres serían buenos líderes? Porque tenían dos cualidades maravillosas. Eran fieles a Dios y temían a Dios. Un hombre americano, un pastor americano que levantó una gran iglesia, también una universidad cristiana, Dr. Bob Jones Sr. dijo una cosa: la mayor habilidad es la confiabilidad. El hecho de que que la gente puede confiar en nosotros es una habilidad grande en nuestras vidas. Es lo que tenían esos dos hombres. Si verdaderamente tememos al Señor, seremos fieles en hacer la obra que Él nos ha llamado a hacer. Pero solamente si somos fieles a Dios. Si solamente tenemos a Dios, vamos a llevar a cabo lo que Él tenía planeado. Cuando los líderes temen a las personas en lugar de temer a Dios, terminan atrapados y eso los lleva al fracaso. Es lo que vemos en Proverbios 29, versículo 25. Vamos a mirarlo. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tenemos que saber una cosa. Cuando temamos a Dios, cuando tenemos ese temor de Dios, realmente vamos a seguir adelante con lo que dice Dios. Cuando tenemos ese temor del hombre, pues nos quedamos atrapados y parados y estancados. No todos están llamados a ser Nehemías, pero algunos de nosotros podemos ser Ananí y Ananías, Refaías o Salum, y trabajar con líderes dados por Dios para ayudar a hacer bien el trabajo. Quizás que no estás llamado a ser pastor de esa iglesia, pero no importa si eres pastor o no, puedes involucrarte y participar de la obra de Dios aquí en esa iglesia. Dios está buscando hombres y mujeres fieles y temerosos de Él, que tengan el coraje y la convicción de servirle, pasa lo que pasa. No importa lo que dicen los demás, no importa el peligro, no importa lo que siente, sino que está dispuesto a seguir adelante con Dios, a pesar de las cosas que pueden pasar en la vida. Esos son los asistentes. Pero también vemos otra cosa aquí, otros líderes que podemos llamarlos así, que son los porteros. Yo sé que son funcionarios, pero no son funcionarios según el estilo de funcionario aquí en España. Realmente tuvieron que trabajar muchas horas y trabajar fuerte, haciendo cosas, incluso un poco de labor. Versículo 1 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas. ¿De qué sirven las puertas nuevas y fuertes si nadie las vigila y controla quién entra y sale por la ciudad? Pues las puertas no tienen función si no hay nadie ahí para cuidar de lo que está pasando por las puertas. Entiendo que la gran muralla china fue penetrada por el enemigo, aunque fue una muralla muy grande, al menos 4 veces. 4 veces. Pero cada vez fue porque los guardias o las guardas, no sé cómo decirlo, las guardias fueron sobornados, pagados, tentados, y luego dejaron a la gente, el enemigo, entrar. Los porteros son importantes, porque si no temen a Dios, van a tener esa tentación de dejar cualquier cosa pasar por la puerta.
Entonces Nehemías tenía que tener mucho cuidado en quién va a elegir para ser portero. Las puertas y los muros son tan buenos solamente como las personas que los protegen. Los porteros recibieron instrucciones específicas sobre cuándo abrir y cerrar las puertas. Es lo que vemos en el versículo 3. La primera parte dice, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrar las puertas y atrancarlas. Vamos a pararnos en ese versículo en solamente la primera parte. ¿Qué está diciendo Nehemías a ellos? Pues normalmente las puertas se abren cuando sale el sol y luego se cierran las puertas cuando baja el sol. Es normalmente la costumbre, o era la costumbre de las ciudades. Pero lo que estaba diciendo Nehemías, pues no vamos a hacer esto. Vamos a dejar las puertas cerradas hasta que el sol lleva tiempo ahí para que empiece a calentar la cosa, para que los que quieren hacernos daño tienen que pensarlo 2 veces. Y no solamente eso, vamos a dejar las puertas cerradas y vamos a tocar cada persona que va a entrar por la ciudad y vamos a vigilar cada uno. Y luego vamos a cerrar las puertas antes que normal. ¿Por qué estaba haciendo esto? Porque él quería cuidar de lo que Dios había hecho en Jerusalén. Él no quería que los enemigos pudieran entrar y hacer cualquier cosa, hacer cualquier daño que quieran hacer, porque él sabía que las puertas son los puntos débiles del muro de la ciudad. Entonces no solamente asistentes y porteros, sino también puso guardia. Que los porteros son los que controlan las puertas, pero la guardia son los soldados, son la policía, vamos a llamarlos así, ¿no? Versículo 3, la última parte. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén. No estaban pagando guardas que vienen de otro sitio, no. Vamos a poner guardas que son de aquí. Vamos a poner la guardia de la gente que viven aquí. Cada cual en su turno. Entonces, no solamente una persona o 2 personas, no. Tiene vamos a decirlo, una compañía de gente que estaban ahí guardando la ciudad, vigilándolo. Y luego dice, y cada uno delante de su casa. Vemos esa misma cosa cuando estaban edificando el muro, que estaban edificando cerca de su casa, reparando el muro cerca de su casa. Ahora vemos que los moradores de Jerusalén, los que son las guardas, no solamente estaban vigilando por los demás de su ciudad, sino que estaban protegiendo la zona que estaba más cerca a su casa. ¿Qué significa esto? Que van a ser mucho más vigilantes. Nehemías también había designado 2 tipos, esos tipos de guardia. Los que estaban ahí mirando en los muros, vigilando si viene el enemigo, sino también los que estaban protegiendo las casas. Dado que muchas de las personas habían trabajado en áreas del muro cerca de sus hogares, Nehemías ahora los desafió a proteger las áreas que habían construido. Con guardias en las puertas, vigilantes en las murallas y una sólida vigilancia vecinal, vamos a decirlo así, la ciudad estaba segura de los ataques externos del enemigo. Pero recordamos, cuando terminamos con el capítulo 6, Tobías tenía amigos y compañeros dentro de la ciudad que estaban mandando cartas y él mandando cartas a ellos. Entonces tenemos que saber, aunque había seguridad para proteger de los ataques que vienen de fuera, Nehemías tenía que tener vigilancia también dentro de la ciudad para proteger a los ciudadanos. Necesitamos guardias en las puertas, hombres y mujeres fieles que no permitan que los falsos cristianos entren y se hagan cargo del ministerio. Aquí en nuestra iglesia tenemos que ser todos vigilantes de lo que estamos haciendo. No solamente vigilando que el pastor va a predicar lo que es bíblico, sino también que vamos a mirar a los hermanos o lo que llamamos
hermanos entre nosotros para que podamos ver si realmente son hermanos o no, o si han entrado solamente para hacer caos de nosotros. Necesitamos vigilantes en las murallas que nos avisen cuando se acerca el enemigo. Tenemos que saber bien lo que creemos para que podamos notar la diferencia entre una verdad y una verdad falsa. Los padres cristianos deben proteger a sus hogares para que el enemigo no entre y capture a sus hijos. Es mientras los siervos de Dios están dormidos y confiados cuando el enemigo entra y planta sus falsificaciones. Cuando nosotros no estamos despiertos, gracias Grace, es cuando realmente estamos en más peligro que en cualquier otro momento. Mateo 13, versículo 25 dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Y sabe lo que es peligroso de la cizaña? Hablando de trigo y cizaña, pues no se nota la diferencia hasta que termina su vida. Solamente cuando estamos en la cosecha que realmente podemos notar la diferencia. Y luego no puedes arrancarlo por hacer daño al trigo que está ahí. Tienes que dejarlo pasar y tratarlo en la cosecha. Así que debemos estar despiertos y alertas. Debemos ser como Nehemías en ese momento y poner liderazgo. No solamente líderes con título, sino líderes en la iglesia que van a vigilar por el bien de los demás en la iglesia y para el bien de ese gran pueblo de dos hermanas. Es un paso que tomó Nehemías. Él reclutó liderazgo, pero también estableció ciudadanía. Ahora vamos a hacer la cosa que todos están pensando que Pastor Jesse no va a hacer. Pero vamos a leer versículos 4 a 69. Entonces tenemos que coger las Biblias y vamos a prepararnos para decir nombres. Os voy a decir esto ahora. Quizás que llego a unos nombres que no puedo decir bien. Lo siento. Os pido perdón en ese momento. Pero vamos a leer los nombres. Y no tenía planeado hacer esto cuando empecé con el estudio. Incluso creo que he dicho cuando estuvimos en Esdras capítulo 3 o el capítulo 2, no me acuerdo, que no voy a leer los nombres en Nehemías 7, lo siento por mentir, porque voy a leerlos ahora. Dios ha puesto esos nombres aquí, lo grabó por una razón y vamos a aprender la razón. Versículo 4 a versículo 69 dice, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas edificadas. Entonces puso Dios en mi corazón, eso es importante, que Dios hizo esto en el corazón de Nehemías, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías, y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamaní, Mordequeo, Bislán, Misperet, Bigvai, Nehum, Baana, el número de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Cefatías, 372. Los hijos de Ará, 652. Los hijos de Bat Moab, de los hijos de Jesúa y de Joab,
2.818. Los hijos de Elam, 1.254. Los hijos de Zatu, 845. Los hijos de Zakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Azgad o Azgad, ¿no? Azgad, 2.622. Los hijos de Adomicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2.067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Bezaí, 324. Los hijos de Arif, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belén y de Netofa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet-Azmaveth, 42. Los varones de Kirit Jeraim, Carifa y Berot, 743. Los varones de Ramá y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ahí, 123. Los varones del otro Nebo, 52. Los hijos del otro Elam, 1.254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lod, Adid y Ono, 721. Los hijos de Sená, 3.930. Sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesúa, 973. Los hijos de Imer, 1.452. Perdón. Los hijos de Pasur, 1.247. Los hijos de Arim, 1.017. Levitas, los hijos de Jesúa, de Carmiel, de los hijos de Odavías, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Salum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita y los hijos de Sobaí, 138. Sirvientes del templo, los hijos de Zia, los hijos de Asufa, los hijos de Tabaot, los hijos de Cueros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gar, los hijos de Reaía, los hijos de Rezín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Uza, los hijos de Pasea, los hijos de Besaí, los hijos de Meunim, los hijos de Nefiseim. ¿Está bien dicho? Nefiseim. Los hijos de Bakbuk, los hijos de Akufa, los hijos de Arur, perdón. Los hijos de Bethlut, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Sisara, los hijos de Tem, los hijos de Necía, los hijos de
Hatifa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet, los hijos de Perida, los hijos de Jaal, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Cefatías, los hijos de Jatil, los hijos de Pokeret Azbaim, los hijos de Amón, todos los sirvientes del templo, hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Kerub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Los hijos de Laía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642. Y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galaadita, y se llamó del nombre de ellas. Estos buscaron su registro de genealogía y no se halló, y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Y toda la congregación junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337. Y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,720. Y todos dicen amén. Que Pastor Justin ha terminado con esa lista larga de nombres. Leer esa larga lista de nombres difíciles, y creo que vosotros hubierais tener tanto dificultad en decir esos nombres, pueden resultar aburridos, ¿verdad? Para nosotros, porque somos estudiantes modernos. Pero esas personas eran, yo voy a decir esto cuidadosamente, eran el puente de Dios desde las derrotas del pasado hasta las esperanzas del futuro. ¿Entendemos lo que he dicho? Dios registró sus nombres porque realmente es importante que conocemos a ellos, porque Dios usó a esa gente con nombres tan raros, incluso hablando de sus caballos, sus camellos, sus mulos, todas esas cosas, porque realmente hacen puente de lo que ha pasado en el pasado, las derrotas del pasado, los fracasos, los pecados del pasado, a las esperanzas que tenía Dios planeado para su pueblo y para todo este mundo. Estos judíos fueron el eslabón vivo que conectó el pasado histórico con el futuro profético e hizo posible que Jesucristo viniera al mundo y viniera de sangre de judío, pero sangre pura del pueblo judío. Esdras 2 y Nehemías 7 son para el Antiguo Testamento lo que Hebreos 11 es para el Nuevo Testamento. Una lista de las personas cuya fe y valor hicieron que las cosas sucedieron. Gente que Dios usaron para llevar a cabo su plan aquí en la tierra. Nuestras ciudades modernas son crisoles étnicos, ¿no? Que realmente estamos hablando que estamos viviendo en España y mayormente las ciudades son españoles, la población es español, pero en Jerusalén, pero tenemos una mezcla de culturas, ¿no? Pero en Jerusalén en ese momento lo importante era ser judío, no solamente ser judío, sino que puedes comprobar
tu ascendencia, tu genealogía. ¿Por qué? Porque Nehemías sabía que Dios puso en su corazón de proteger el linaje del Mesías. Las genealogías eran líneas de vida que vinculaban a los judíos no solo con la herencia del pasado, sino también con su esperanza para el futuro. Que Nehemías va a venir, el Mesías va a venir de nosotros y tenemos que cuidar de nuestro linaje, nuestra descendencia y de nuestra sangre. No poder probar su ascendencia significaba una ciudadanía de segunda clase y la separación de todo lo que Dios le había dado a Israel. No estoy diciendo que eso es correcto hoy día, pero estoy diciendo que fue correcto en ese momento, que fue llevado por el Espíritu Santo de Dios, que Dios puso en su corazón hacer tal cosa para proteger los planes de Dios. Nehemías quería poblar la ciudad santa con ciudadanos que supieron que eran judíos y estuvieron orgullosos de ello. Que no solamente eran judíos, sino que eran judíos con la certeza de su descendencia. En los 10 grupos distintos que se mencionan aquí, había un grupo que incluía algunos sacerdotes que no podían probar su genealogía. Y no dice que no fueron dejados vivir en Jerusalén, pero que dice que fueron excluidos del sacerdocio, por lo menos hasta que se pudiera confirmar su herencia. Es lo que estaba hablando, de que un sacerdote con Urim y Tumim, que fue formas de comprobar lo que es verdad según lo que dice Dios, sin tener el libro familiar de esa gente. Eso es como echar suertes, pero de una forma que Dios estaba funcionando en ese momento con ellos. Entonces ellos fueron excluidos y que no pudieron participar de las comidas y la convivencia en el sacerdocio porque no pudieron comprobar que eran de tribu de Leví, que son realmente descendientes de Leví en ese momento. Lo importante no es contar a la gente aquí, sino darse cuenta de que esa gente importó a Dios. Aunque había un montón de gente nombradas aquí, lo que debemos sacar es que Dios conoce a cada uno. Y fue importante su descendencia, su herencia, su genealogía en ese momento para proteger el plan de Dios en la soberanía de Dios. Recordamos que Dios puso esto en el corazón de Nehemías para hacer ese registro. Al salir de Babilonia, hicieron mucho más que poner sus nombres en una lista. Pusieron sus vidas en el altar y arriesgaron todo para obedecer al Señor y restaurar la nación judía. Eso fue la razón por la cual quería leer sus nombres. Dios lo puso en su palabra para que recordamos lo que hicieron. Eran pioneros de la fe y confiaron en Dios para que les permitiera hacer lo imposible. ¿Sabe lo que veo aquí? Una conexión con lo que Dios hace en nosotros, haciéndonos parte de su familia. Porque para nosotros no es importante de dónde venimos, de nuestra descendencia o nuestros antepasados. Lo que importa es quién es nuestro Padre hoy día. No estoy hablando de tu Padre físico, sino tu Padre espiritual. Que no podemos pertenecer a la familia de Dios sino pasar por ese nuevo nacimiento, que solamente es posible a través de la sangre de Jesucristo. Nacer de nuevo en esa familia de Dios y convertirnos en hijos e hijas de Dios. Y lo que vemos aquí no solamente es Nehemías protegiendo la ciudad
eligiendo líderes, sino también estableciendo una forma de ser ciudadano de Jerusalén, protegiendo lo que era importante, la familia de Dios. Pero esos dos pasos, realmente lo que hicieron esos dos pasos es apoyar a Nehemías a fomentar, o no sé si la palabra es fomentar, pero he puesto aquí, Nehemías fomentó la adoración. Porque sin seguridad y sin ciudadanía pura, siendo parte de la familia de Dios en ese momento, del pueblo de Dios, realmente no pudieron llegar a esa última cosa que es la adoración de Dios. Nehemías 70, versículos 73, hasta 73, y algunos de los cabezas de familias dieron ofrendas para la obra, y el gobernador dio para el tesoro 1000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales. Los cabezas de familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y el resto del pueblo, vamos a enfocarnos en esto, y el resto del pueblo dio 20,000 dracmas de oro, 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los porteros, los cantores, los del pueblo, los sirvientes del templo y todo Israel en sus ciudades. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. La ciudadanía y el liderazgo juntos pueden hacer un estado, pero se necesita adoración para hacer de ese estado una nación piadosa. Juan Stuart Mill escribió: el valor de un estado a lo largo plazo es el valor de las personas que lo componen. Pero el valor del individuo depende de su relación con Dios, y esto implica adoración. Realmente el valor que tenemos nosotros siendo declarados justos viene de nuestra relación con Dios. Si la piedad individual declina, la moralidad de la nación declina. El pasaje paralelo de esto, de lo que estamos leyendo, Esdras 2, 68 a 70, que nos dice que algunos de los líderes judíos dieron generosamente para el ministerio del templo. Es verdad, está registrado y no podemos negarlo. Pero Nehemías nos informa que el gobernador y algunos del pueblo también, que dice el resto del pueblo, no solamente los líderes, no solamente los más ricos, el resto del pueblo también dieron ofrendas al Señor. Estamos hablando que la ofrenda en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento son tipos de adoración, son tipos de alabanza para nosotros. Nosotros cantamos alabanzas, pero tenemos que recordar, esto fue parte de su culto religioso en ese momento. Adorar a Dios a través de dar. Y es igual hoy día, pero no queremos pensar así. Era justo que los líderes dieran el ejemplo. Justo. Y nosotros damos, los líderes en esa iglesia, damos a la ofrenda. Adoramos a Dios con lo que tenemos en la vida, en nuestras finanzas. La ofrenda en total, a mí me encanta esto. Consistió en 769 libras de oro y 4,200 libras de plata. Eso en total era un poco más hoy día de 16,500,000 euros. ¿Podemos imaginar ese tipo de ofrenda? Es increíble. Dios dejó al pueblo salir de Babilonia, de Persia en ese momento, con bastante dinero, bastante riqueza, con seguridad financiera. Pero lo que me encanta es que querían usarlo no solamente para su bien, sino para el bien del pueblo y para la adoración de Dios. Querían alabar a Dios a través de todo lo que tenían.
estaban dispuestos a dar. Ahora era el 7º mes. Estamos hablando de los meses octubre y noviembre en nuestro calendario, cuando Israel celebra la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Estamos hablando del mes en que celebraron las cosas más importantes de su historia. No podría haber habido mejor momento para que Nehemías reuniera al pueblo para honrar a la palabra de Dios, confesar sus pecados y dedicarse ellos mismos y su trabajo al Señor. Es lo que estaban haciendo. Esa ofrenda que estaban dando fue una forma de realmente dedicarse a Dios, de dar a Dios todo lo que tenían, confiando plenamente en Dios. Y lo que vamos a ver más adelante en Nehemías capítulo 8 a 12 realmente es la consagración del pueblo. Lo que comenzó con preocupación en Nehemías 1 condujo a la construcción y conflicto en capítulos 2 a 7, y ahora era el momento para la consagración que vamos a ver en los capítulos 8 a 12. Incluso el capítulo 8 es cuando Esdras va a abrir la palabra de Dios, lo que es la ley de Dios, y leerlo ante la congregación. Pero empezó con un sacrificio. Empezó con un sacrificio dando ofrendas a Dios, alabándole. Mientras servimos al Señor siempre debemos hacer nuestro mejor, pero sin la ayuda y bendición de Dios, incluso nuestro mejor trabajo nunca durará. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Nehemías sabía que había una necesidad desesperada de que el pueblo volviera al Señor y se apartara de sus pecados secretos que lo afligían. Aunque Nehemías era el representante oficial de un rey pagano, hizo todo lo que pudo para glorificar a Dios de Israel. Y son los 3 pasos que vemos aquí. Que reclutó liderazgo, que realmente estableció la ciudadanía para proteger la pureza de Israel por lo que viene después en el futuro, y fomentó adoración. Una de las lecciones claves que podemos aprender de ese largo capítulo es que las personas son importantes para Dios. Cuando Dios quiso dar el siguiente paso en su gran plan de redención, llamó a un grupo de judíos a salir de su lugar de exilio y regresar a su propia tierra. Les dio aliento de los profetas y liderazgo de personas que temían a Dios y querían honrarle. El Señor no envió un grupo de ángeles, aunque pudo haber hecho esto, para hacer el trabajo. Usó gente común que estaba dispuesta a arriesgar su futuro por las promesas de Dios. Gente normal y corriente como nosotros. Hoy Dios todavía está llamando a la gente a dejar su Babilonia personal y seguirlo por fe. La iglesia está viviendo en un día de aprobio y hay ruinas a nuestro alrededor que necesitan ser reconstruidas. Una cosa que no me gusta del pueblo de 2 Hermanas es que hay muchas iglesias que empezaron y se cerraron después de tomar las cosas ligeramente, no enseñar bien la palabra de Dios o por la falta de fe de la gente. Pero hay cosas a nuestro alrededor que tienen que ser reconstruidas. Salmo 11, versículo 3 dice: si los cimientos son destruidos, ¿qué hará el justo?
Es lo que preguntó David. La respuesta es clara. Los justos pueden reconstruir lo que ha sido derribado y empezar de nuevo. Si crees que la victoria del enemigo es definitiva, entonces has olvidado de las promesas de Dios. Siempre hay nueva vida. Este capítulo también nos recuerda que Dios lleva cuentas con sus siervos. Él sabe de dónde venimos, a qué familia pertenecemos, cuánto dimos y cuánto hicimos en su nombre. Él tiene todo marcado y tiene todo ahí pensado. Cuando estemos delante del Señor, tendremos que dar cuenta de nuestra vida antes de poder recibir nuestras recompensas, con las que luego vamos a adorar a Dios con esas mismas recompensas. Y queremos poder dar buena cuenta, ¿no? Romanos 14, versículos 7 a 12, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? ¿Por qué todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda la rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No vamos a hablar de lo que hizo otra persona. Vamos a hablar con Dios a lo que nosotros hacemos en nuestra vida cristiana, lo que hacemos en su vida. Y queremos dar una buena cuenta. No para que podamos gloriarnos, sino para que podamos recibir más recompensa, más coronas, para que luego podamos adorarle aún más, porque todo es para su gloria. Todo lo que hacemos en esta vida en su nombre no es para nosotros, sino es para su gloria. Una tercera lección que debemos aprender es que el Señor puede hacer que su obra continúe. El primer grupo de exiliados judíos partió de Babilonia hacia Judea en el 538 a.C. y a pesar de muchas dificultades y demorras reconstruyó el templo y restauró el culto. 80 años después de este momento, Esdras y otro grupo regresaron, y 14 años después Esdras llegó Nehemías y reconstruyó los muros y las puertas. Durante los días de Zorobabel, Dios levantó a los profetas Ageo y Zacarías para dar el mensaje de Dios a su pueblo. No importa cuán desalentadora puede ser la situación, Dios puede cumplir sus propósitos sí o sí. Juan Wesley tenía razón cuando dijo que Dios entierra a sus trabajadores, pero continúa su obra. No importa quién está ahí trabajando, lo que es importante que es la obra de Dios que estamos haciendo. No debemos desanimarnos. Dios va a seguir adelante con su plan sí o sí. O pertenecemos a ese plan o no. Y finalmente, y creo que lo más importante, todos debemos estar seguros de que sabemos que somos parte de la familia de Dios. Por mucho que discutieran y protestaran, los sacerdotes sin genealogías legítimas no podían entrar al recinto del templo y ministrar en el altar. Eso fue reservado solamente para los que eran de una genealogía en concreta. Dios no está impresionado con nuestro primer nacimiento. Lo que Él quiere es que experimentamos el segundo nacimiento y nos convertimos en sus hijos. Es lo que vemos en Juan capítulo 3, versículos 1 a 7. Había un hombre de los fariseos que se llamaba
Nicodemo, un judío, un hombre recto ante los ojos de los hombres, un hombre que seguía la ley. Y dice, un principal entre los judíos, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Tú eres un buen maestro, ¿no? Porque nadie puede hacer esas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús sabía lo que estaba en su corazón. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Tenemos que asegurarnos que pertenecemos a la familia de Dios, que realmente hemos pasado por ese nuevo nacimiento y que no somos solamente nacidos de carne, sino también de espíritu. Y también tenemos que tener esa certeza. Es lo que vemos en 1 Juan capítulo 5, versículos 9 a 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque ese es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en una iglesia, no, en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No estamos hablando de una vida física, estamos hablando de una vida espiritual. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que, esa palabra me encanta, que sepáis, que es una certeza, que lo sabes muy bien, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Es lo que vemos en ese capítulo. Es un capítulo lleno de riqueza. Realmente podemos pasar 3 semanas estudiándolo para realmente sacar todo lo que está dentro de ese capítulo. Pero creo que lo que tenemos que aprender es esto. Estas cosas que os he mencionado, es importante que sabemos a quién pertenecemos, o a Dios, o a este mundo. Debemos saber que vamos a rendir cuentas con Dios y que queremos dar una buena cuenta con Él. Y tenemos que saber que Dios va a llevar a cabo su plan según su soberanía, a pesar de lo que decidimos nosotros. Pero podemos ser partícipes de esa gran obra que Él quiere hacer. Y también tenemos que saber o aprender que Dios realmente quiere ser la cosa más importante en nuestra vida y que Él realmente pone un valor muy grande en nuestras vidas si somos hijos suyos. Entonces seguimos adelante. Tenemos que ser vigilantes. Tenemos que tomar esos pasos y estamos en proceso de buscar líderes en nuestra iglesia, poniendo gente en sitios no solamente de autoridad, sino de protección, que pueden proteger la enseñanza y vigilar bien por nuestras vidas. Estamos realmente buscando la forma en que podemos asegurar de que cada persona que está aquí es de la familia de Dios y que cada persona que entra por esas puertas van a conocer cómo pueden ser parte de la familia de Dios. Y también queremos ser una iglesia que no solamente está sacrificando, sino que estamos alabando a través de nuestros sacrificios. Quizás que no tenemos mucho dinero, pero no importa. Nuestro sacrificio no tiene que ser siempre dinero, aunque esto es necesario para el bien del funcionamiento de la iglesia, pero nos hace falta cualquier tipo de sacrificio que Dios pone en nuestro corazón para hacer
para que nosotros podamos seguir adelante con su plan para esta iglesia. Entonces queremos ser y queremos seguir el patrón de Nehemías y vigilar por el bien de lo que Dios ha hecho aquí, para el bien del pueblo que servimos, que es el pueblo de los hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias otra vez por tu palabra. Yo sé que hay muchas enseñanzas, hay muchas verdades que podemos hablar en este capítulo. Te pido en este momento que tú guías a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo para responder de una forma correcta, adecuada, según lo que tú estás haciendo en nosotros. Ayúdanos a ceder paso a tu Espíritu Santo en este momento para que estamos dispuestos a seguirte a pesar de lo que estás pidiendo de nosotros. Ayúdanos a ser fieles y ayúdanos a tener ese temor sano de ti, sabiendo a quién servimos, sabiendo que a ti lo que es importante es nuestro corazón y que realmente nuestra vida tiene valor para ti, para tu reino y para tu voluntad. Te pido en este momento que nosotros tomamos decisiones adecuadas y según lo que el Espíritu Santo nos está enseñando en este momento. Y te pido todas esas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Podéis poner de pie si queréis. Fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios.
60. Y ahora Manolo dará los anuncios. Muy bien. Qué maravilla ver cómo la palabra del Señor nombra a todos esos nombres que han quedado para los anales de la historia ahí registrados. Y ahí, aquí se pone cuando hay algunos monumentos que se ponen y dice a los caídos, ¿no? Pero no se citan los nombres de los caídos, ¿no? Solamente se pone un monumento, ¿no? Sin embargo, quiero recordar que ahora cuando las Torres Gemelas estas, creo que ahí están escritos todos los nombres en el monumento que hicieron de cada uno de los que murieron allí, ¿no? Y saber que esto ha quedado registrado en los nombres de estas personas, de la labor que hicieron para la obra del Señor en aquella época, y saber también que el Señor nos tiene un nombre cuando lleguemos al cielo nuevo, una piedrecita donde está ese nombre, dice la palabra, pues también me ayuda un poco, también me estimula el saber que el Señor aprecia todo lo que hagamos. Y ver todo lo que hicieron estas personas. Cuando ha dicho Justin todo lo que dieron, me quedé asombrado. No pensaba en la cantidad de dinero, de oro, de plata que habían dado para poder hacer. Dar siempre lo mejor para el Señor, qué maravilla. Dar todo para el Señor. Y muchas veces damos lo que nos sobra, no es todo, o damos un poquito. El que tengamos ese espíritu de deseo de dar para el Señor, no solamente monetariamente me refiero, sino nuestro esfuerzo, nuestro trabajo, nuestras capacidades, nuestros dones, todas las cosas para la iglesia, para la edificación de la iglesia, para que estén esos asistentes, para que estén todas esas personas. Cada vez estamos más, como dice la palabra en los tiempos últimos, ni frío ni caliente, tibio. Que el Señor nos ayude a arrancar esa tibieza de nosotros y ser valientes para el Señor, a querer dar cada día más para Él. Bueno, gracias por la palabra una vez más, que siempre nos edifica y nos ayuda. Vamos a pasar a nuestros anuncios, y ya sabéis que tenemos horario nuevo en julio y agosto. Esto, el otro día me decía, anda, una hermana de otra congregación, me decía, anda, pero si tenías ahora más días de reuniones. Normalmente en las iglesias, cuando llegan los veranos, hay menos días de reuniones, aquí tenéis más. Y yo, pues sí, pues tenemos más. Ahora tenemos casi toda la semana reuniones. Los martes de los jóvenes, como estáis viendo, tenemos las reuniones de los jóvenes a las 7:30. Luego ellos están estudiando un estudio que es contracultura. Yo no sé bien de qué va el tema, porque me han quitado el grupo ya. Dice que ya no tengo la edad. Pero me imagino que van contracorriente, de alguna forma, con toda esta sociedad. Y luego los miércoles pues tenemos aquí esta reunión de oración y de reparto que estamos haciendo por el pueblo. Así que ahí se está haciendo un reparto y esperemos, vamos a esperar que el Señor, aunque sea un alma, venga de ese reparto que se está haciendo. Así que los miércoles a las 7:30 aquí nos reunimos, estamos en un tiempo de oración y luego nos vamos a repartir al pueblo. El jueves pues seguimos teniendo los estudios bíblicos, y a las 7:30 también, así que la hora clave es siempre a las 7:30, y estamos en dos grupos. Los hombres estamos volviendo a lo básico, es decir, doctrina fundamental ahí, doctrina que muchas veces, bueno, pues eso ya hemos dado, no lo hemos dado, seguimos profundizando en ello y seguimos aprendiendo en esa doctrina, estamos con la justificación, y la verdad es que es muy interesante, y cada hermano aporta y es una bendición. Y las mujeres están con Esther. Entonces, pues, ellas dirán, seguir con Esther, ¿no? También bonito, ¿no? Muy bien. Pues nada, que el Señor siga bendiciendo. Y luego pues, tenemos unas actividades también que vamos a hacer. Y en este caso, pues, ya faltan un par de semanas para una salida que vamos a tener los matrimonios. Yo creo que la primera vez que lo hacemos en esta congregación, de tener una salida a los matrimonios, y la tendremos el 12 de agosto. Cenaremos y estaremos juntos y paseando, ¿vale? Los jóvenes y los niños no vienen, ¿vale? Y recordar nuestro retiro de Olivar, el primer retiro también que vamos a hacer, y que van a ser el día 16 y 18, que Maggie va a ser la que, el tema monetario y cualquier cosa de información,
soy alérgico a tal alimento, pues para que luego en el menú pueda tenerlo. En fin, cualquier cosita o duda, pues podéis preguntarle a Maggie y para el tema de aportar. Vamos a poner ya una fecha límite, pues ya se va acercando, porque si no nos relajamos. Entonces el 28, creo, de agosto sería el último domingo del mes de agosto, pues sería el último domingo para hacer el pago, ¿vale? Para tener un margen, para poder decir ya bien los que van ahí y poder concretar bien las plazas y todas las cosas. Se necesita su tiempo, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que ya está. Vamos a pasar nuestra ofrenda, como es habitual también. Este bendito privilegio que nos da el Señor también, que ni de ello no podemos gloriar, porque es de lo que el Señor nos aporta y nos da. Así que usamos los sobres de una forma anónima y lo depositamos en el canasto que está a la salida. Y si queremos ofrendar para los hermanos de Mallorca, pues ponemos Mallorca, ¿vale? Y si es para la iglesia, pues o no ponéis nada o ponéis iglesia. Muy bien, pues vamos a tener una oración. Ya pues estamos teniendo un tiempo ahí al salir de la reunión. Señor y Padre, gracias por este tiempo, nada más, Señor. Gracias por estas canciones que hemos podido cantar. Gracias por la compañía de los hermanos. Gracias, Señor, por la predicación. Gracias por la alabanza y la adoración. Gracias, Señor, porque tú nos has redimido, Señor, tú nos has rescatado y tú nos has puesto en los lugares celestiales, Señor. Gracias, Señor, por haberte apiadado de nuestras vidas, por habernos sacado de ese lodo cenagoso, Señor, por lo perdido que estábamos, Señor, y habernos dado esta nueva vida en ti, Señor. Bendito seas tú por siempre, glorificado seas tú por siempre, Señor. Y gracias por esta ofrenda una vez más, Señor. Gracias porque hasta aquí tú nos has provisto, a pesar de todas las circunstancias, Señor. Gracias una vez más, Señor. Bendícela y despídenos con tu paz una vez más y guárdanos hasta el próximo día que nos veamos, Señor. También rogarte por los enfermos, que tú los sigas reponiendo, puedan estar buenos pronto. También por los hermanos que no pueden estar por diferentes circunstancias. Y Padre Santo, despídenos con tu paz, como decía una vez más, Señor. En tu nombre, amén.